Preguntarnos por qué somos Amazonía, o si somos Amazonía o no somos, es una pregunta que tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos o con lo que deseamos ser. Entonces yo considero que definir, o por lo menos clarificar si somos o no somos Amazonía, cada uno tendrá que hacerse esa pregunta y sobre todo plantearse qué significa ese somos Amazonía. Pero la Amazonía como territorio, 7 millones de kilómetros cuadrados, tiene que ver no solo con América Latina, tienen que ver con toda la Amazonía, diríamos como tal, dentro de los 9 países que hacen parte de ese territorio, sino también con el mundo entero, porque el clima, porque la defensa del agua, porque la defensa de los bienes naturales es fundamental para nosotros. Yo creo que la Amazonía es un territorio muy importante para la Iglesia. Hay 104 jurisdicciones eclesiásticas de todos estos países, una presencia de obispos, de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas que tienen una misión concreta de evangelización. Y eso no significa imposición, no significa una actitud neocolonialista, sino significa una presencia de compañía y de cercanía. Y pienso que la Iglesia en este momento está jugando un papel muy importante, no solo por la articulación que se está dando a nivel de toda esta presencia en estos países, por la red eclesial panamazónica que se creó, por todo el proceso del sínodo amazónico, que marcó, diríamos, la Iglesia y está marcando la Iglesia, sino también por la nueva Conferencia Eclesial de la Amazonía, la CEAMA, que tiene un papel fundamental en la articulación y sobre todo en la incidencia que la Iglesia pueda hacer en relación a las amenazas que tiene el territorio. Realmente, haciéndonos la pregunta desde aquí, desde un sitio tan lejano, a veces decimos, pero ¿yo qué tengo que ver con un territorio que está tan lejos? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por entender, primero, por qué estamos conectados con otros territorios, con otras realidades, diríamos, que suceden en el mundo. Hoy, por ejemplo, vivimos la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Por qué estamos conectados con esa guerra? Creo que hemos entendido lo que eso significa. ¿Por qué estamos conectados con la Amazonía? Porque de alguna manera la Amazonía tiene que ver con nuestra propia realidad ambiental, con la realidad del planeta, el clima, ¿no es cierto? Todo lo que significa el calentamiento global. Todo eso tiene que ver con todo el planeta y con esta realidad.